Sosa va a haber una investigación imparcial. Entonces, ¿cómo ve al respecto? Porque siento yo que el Grupo de la Resistencia siente el apoyo, por ejemplo, de Ana Pineda y de Sandra Ponce, pero están a la misma vez en instituciones o en lugares donde se dice que son golpistas, que son parte de la dictadura y entonces son organizaciones que no están legitimándose. Inclusive por ello una de las también preocupaciones que se dan allá es el Poder Judicial, si es independiente o no, porque también se está tratando, o por lo menos se dice que el Poder Judicial no actúa de una forma adecuada. Sí. Entonces, ¿cómo se hace esta contradicción de que tienen respaldo de instituciones que a la misma vez dicen de que no son legítimas y que necesitan removerse estas personas? Sí, sí. Mire, yo miré recientemente una discusión muy interesante, que a mí en lo personal es muy importante. Fue una discusión de organizaciones de derechos humanos de distintos países del mundo. Y entonces yo miraba la comparecencia de organismos de derechos humanos que tienen presencia en Venezuela, que tienen presencia en Ecuador, que tienen presencia en Bolivia, que tienen presencia en los países de izquierda. Y los organismos de derechos humanos apuntaban con mucha fuerza las violaciones de derechos humanos que se dan en los estados. Y era claro un elemento: los derechos humanos no tienen que tener ideología. Sí. Los derechos humanos protegen la vida de quien sea y protegen el debido proceso de quien sea. Es decir, si el dictador es llevado a juicio y no se le respetan sus derechos en el debido proceso, los organismos de derechos humanos tienen que exigir que se respete el debido proceso para que la sentencia sea justa. Es decir, en ese caso es muy importante establecer ese elemento que usted habla de independencia, autonomía y la visión. Sí, en cambio, luego el comisionado realmente independiente, el comisionado también desafortunadamente no tiene legitimidad. Claro, pero es que por sus hechos no. Se recuerda el primer informe que sacó el comisionado de Derechos Humanos. El primer comisionado de Derechos Humanos sacó un informe que decía: los hechos hablan por sí mismos. Sí. Y se le ahora al comisionado actual. Pero en el caso de la Fiscalía... Pero la institución en sí es importante que sea así. Claro, y ese es un asunto que debemos de proteger con lo que usted menciona, la institución. Sí. Nosotros no podemos descalificar a una institución por una persona. Correcto. Es la persona que se está, como dicen los hipotes, paseando en la institución, pero nosotros debemos de rescatar a la institución. Y en este caso, usted encuentra, usted mencionó dos casos importantes, la Fiscalía y mencionó el tema del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia. En el caso de la Fiscalía, la fiscal Sandra Ponce ha desarrollado una labor importante, pero una labor muy limitada. Y yo le decía recientemente en una comparecencia que hubo, una audiencia, que no se trata de justificar si la Fiscalía interpone una acción y al final su acción no prospera, porque sencillamente hay que ver los resultados. Y en el caso de un abogado, de una abogada que va procurando en función del beneficio del pueblo, de la sociedad que representa a la Fiscalía, entonces debe de tener acciones precisas y concretas y no justificarse. Claro, el problema de ella es que tiene al fiscal general como jefe y de cualquier forma se convierte más bien en un dique de contención en relación a las acciones que pueda hacer y no tiene la independencia que requiere. Es por ello que yo preferiría, por ejemplo, en vez de crear un ministerio por parte del gobierno, que se cree otra comisión, bueno, que sea independiente. Igual, por ejemplo, la fiscal de Derechos Humanos, si para estar en esta situación así, es mejor que sea una fiscalía separada del Ministerio de la Fiscalía General y se haga por una Fiscalía Especial de Derechos Humanos independiente del fiscal general y todo. Para que tenga un mejor trabajo. Y vea que usted que en esa conversación que hace también hay que incorporar otro factor ahí, y es la corrupción. La Fiscalía contra la corrupción debe ser una fiscalía de autonomía. Bueno. ¿Por qué? Porque el tema de la corrupción es un asunto tan bien estructurado que se tiene control de algunos jueces, de algunos fiscales, de policía. Es una red bastante complicada. En el caso de la comisionada Pineda, de Ana Pineda, ella como ministra de Justicia y Derechos Humanos, es una mujer que tiene una trayectoria que se respeta mucho, ¿no? Pero ella está sometiendo su prestigio profesional, personal, durante esta gestión del presidente Lobo. Y mire que el presidente Lobo ahí se ha jugado una buena carta. La comunidad internacional, los organismos internacionales, cuando hablan de que una de las cosas que está haciendo el presidente Lobo es la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, resalta el hecho de que mujer como Ana Pineda tiene un prestigio en la Canal de Derechos Humanos y en la comunidad internacional. En ese sentido, el Lobo se jugó una carta que le ha resultado bien. Y usted pudo ver ayer... Pero usted cree, por ejemplo, que en un determinado caso, Ana Pineda tenga que condenar un acto de violación de derechos humanos, hipotéticamente, por Porfirio Lobo Sosa. Sí. ¿Cómo lo va a condenar el jefe? Ahí lo quería llevar. Recuerda usted que hace 2 semanas, antes de la salida de la comisión a Ginebra, la abogada Pineda en Consejo de Ministros increpó al ministro de Seguridad por persecución política, ¿verdad?
Yo le voy a decir una cuestión, y ahí se generó todo un debate. El asunto de la persecución política no solo contra los celayistas. Yo, por ejemplo, soy simpatizante de la resistencia, pero yo no soy celayista. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo, como defensor de derechos humanos, como constitucionalista, como cristiano, incluso no puedo estar de acuerdo con las violaciones de derechos humanos y no puedo estar de acuerdo con un golpe de Estado, Y como por un lado, demócrata. por otro, porque, por Entonces, ejemplo, cadenas de televisión que consideran los de la resistencia golpistas, ha sido testigo, bueno, hemos sido testigos de que los han dañado, rompimiento de vidrios, inclusive el Comisionado Nacional de Derechos Humanos ha arrojado piedras, quebrado la ventana, y que con una pedrada de esas puede lastimar a alguien. Entonces, es por los dos lados. Pero, bueno, vamos a otra pequeña pausa comercial. Al volver, retornamos con esta complicación que se dio antes, la situación que Cipriana Pineda, el ministro de Seguridad, en el cual pues está esto de que si hay persecución, no persecución, si es política, o si son hechos aislados, como le llaman. Eso al volver en breve, aquí en Primer Plano. Se conviertan en una película de horror. Dolofin alivia la fiebre, el dolor de cabeza, dolor de cuerpo y la artritis. Dolofin, al dolor le pone fin. La otra cara de la moneda te trae todo lo que no sabías de Perfiles. Como mi tío, fue como mi padre. Yo me crié nada más mi mamá, madre soltera. Y yo empecé a trabajar muy joven. Esa etapa de la adolescencia me corrió muy rápido. Monumentos. La catedral fue construida en 1753 por el padre José de Simeón Zelaya. Una imagencita que es aproximadamente de 7 centímetros, que tiene las facciones típicas de un hondureño. Historia. Y para mí es como que ahorita estuviera pasando. A mí no se me olvida eso. Descubramos juntos cómo ha incidido el pasado en nuestro presente. La otra cara de la moneda. Todos los domingos a las 8:30 de la noche por 12 TV. Bueno, continuamos en Primer Plano abordando sobre algunas conclusiones de lo que pasó el día de ayer con la presentación del examen periódico universal de derechos humanos y también tratando pues, de descifrar y analizar cuál es la situación real y qué consecuencias vamos a tener ante esta situación, porque se dan recomendaciones que no son vinculantes, o sea, lo que se dice allá no es vinculante, pero obviamente se deben de tomar acciones para demostrar como Estado de que se está defendiendo los derechos humanos y eso pues está permanentemente monitoreado por las Naciones Unidas. Hablamos sobre el pequeño traspié que hubo entre Ana Pineda y el ministro de Seguridad. Ana Pineda argumenta de que hay persecución, principalmente gente de la resistencia por otras personas o personas de otros grupos, pero que difieren de la ideología política y entonces se les persigue. Y el ministro de Seguridad pues argumentó de que no, eso no es así, de que no es una política de Estado y Seguridad está tratando de darles el servicio a todos por igual, independientemente ya sea del color político o la ideología que tenga. Y Sandra Ponce fue un poco más cauta y dijo de que no tiene todavía pues información para determinar si esto se está dando como una política y considera por los momentos que son hechos aislados. Sí, mire, creo que eso era de esperar en relación a la postura de la ministra Pineda en función de su forma de ver los derechos humanos, entonces, o más bien en su formación de derechos humanos. No había duda que en algún momento iba a surgir una mención de esta naturaleza, lo cual no significa que esto ha concluido. Puede ser que la cuestión se profundice en relación cuando haya los niveles de exigencia por parte de las distintas instancias poder velar las acciones de derechos humanos. Era de esperarse un choque de esta naturaleza. Y eso sucede en lo que usted mencionaba al inicio. ¿Qué pasa cuando una persona que es parte del Ejecutivo increa a otro del Ejecutivo? O la violación de derechos humanos que podría caer el mismo presidente de la República, por ejemplo, al establecer un toque de queda, por ejemplo. Es por eso ¿verdad? que yo considero que esa creación del ministerio, lejos de ser un avance, yo lo considero un retroceso. Bueno, es que ahí lo que debimos, abogado, ¿se acuerda que en un momento discutimos que lo ideal era, ya teníamos el comisionado de derechos humanos, lo ideal era depurar el comisionado de derechos humanos, porque es una institución realmente fundamental, autónoma,
autónoma, independiente, tiene todas las características. El único problema es la persona que está frente al comisionado en este momento. Pero igual tiene su periodo, va a terminar y en ese marco yo creo que vimos en este momento, en la comparecencia del examen periódico universal, nosotros vimos cómo los estados reconocen de parte del Ejecutivo dos cosas, la creación de la Comisión de la Verdad y que reconocen la creación del Ministerio de Derechos Humanos. Sin embargo, incluso aquellos estados que reconocieron al Estado hondureño, al gobierno hondureño, establecen que las violaciones de derechos humanos deben de ser investigadas y deben ser castigados los culpables, porque no se puede quedar en impunidad. Ese fue, por ejemplo, el caso de Costa Rica, que Costa Rica fue muy condescendiente con Honduras, y también habrá que hablar como otros estados como Guatemala, habló de que Honduras era un modelo y que incluso quería copiar lo de Honduras, ¿verdad? Pero en el caso de Costa Rica, que fue muy firme, estableció cuáles eran sus objeciones en relación al tema de derechos humanos, aún con el reconocimiento que le da al señor Lobo Sosa. Hay que recordar, abogado Marvin, que es interesante que la teleaudiencia tenga en cuenta que el día lunes, recordemos que el Estado hondureño se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto está conformado por 47 estados, tal como usted lo explicaba al principio, pero están los 192 estados, puesto que algunos estados están interesados en interpelar al Estado hondureño, y de todos esos estados, 45 hicieron preguntas a Honduras. En ese momento en que se comparece ante el Consejo, hay una troika. Troika significa 3 estados. La troika está compuesto, para Honduras, está compuesto por Rusia, por Inglaterra y por Tailandia. La troika tendrá que brindar la memoria que levantó del día de ayer, que son esta serie de documentos que ya prácticamente están, ¿verdad? Que son esta serie de documentos de las distintas intervenciones de los estados, donde están las preguntas y las observaciones y las recomendaciones. En este sentido, él tiene 48 horas para presentarlo. Las 48 horas se cumplirían el domingo, pero como es un día no laborable, tendrá que presentarlo el lunes. El Estado hondureño viene y en ese momento dice, aquí están las recomendaciones emitidas, las 150 aproximadas recomendaciones, 180 que presentaron los 45 estados del mundo. Entonces el Estado hondureño dice, bueno, el Estado hondureño puede hacer 3 cosas: aceptar una recomendación, rechazar la recomendación o posponer su aceptación o no. Entonces, en ese caso, el gobierno hondureño podría decir, bueno, en relación al tema de la Comisión contra la Tortura, no acepto esa recomendación porque hace 2 meses yo ya juramenté la Comisión contra la Tortura, que fue lo que hizo el presidente Lobo. Sí. Pero en el caso de decir, bueno, en el caso de lo que se menciona sobre una política efectiva para evitar el femicidio y la trata de personas, el gobierno hondureño acepta esa recomendación y acepta esa. En otra puede ser que la comisión que haya ido a Ginebra no tenga plenos poderes como para poder decidir sobre todo, cosas que tienen que ver con independencia del Poder Judicial, por ejemplo, ¿verdad? Cosas que tienen que ver con otros poderes, porque solo el Ejecutivo prácticamente está, y el Legislativo, una representación del Legislativo. Pero al aceptar una recomendación es un compromiso, pero no es vinculante, o sea, no puede... sí es vinculante, ¿por qué? Sí pueden obligar al Estado para que cumpla la recomendación. Es una cuestión ética, una cuestión moral, sí. ¿Por qué? Porque 4 años después recuerde que Honduras volverá al Consejo. Y allá tendrá que rendir cuentas porque se establece un seguimiento a las recomendaciones que Estado emitido. Lo que pasa, por ejemplo, en otro tema, para poner un parangón sobre esto de los compromisos, por ejemplo, el Estado hondureño, en el compromiso que da con el Fondo Monetario Internacional, se compromete a contener el gasto corriente. Y una semana después está aumentando, lo está creando ministerios, Entonces vemos de que a veces comprometen a algo y hacen totalmente distinto eso es 2 semanas después. Esa es otra cosa, pero por eso es que después vuelve a comparecer. Incluso fíjese que algunos estados, algunos organismos internacionales de derechos humanos han exigido que Honduras no haga su rendición de cuentas 4 años después. Han pedido que incluso Honduras, por la delicada situación de Honduras, la presente 2 años después. Honduras comparezca nuevamente 2 años después. Estamos hablando de 48 horas que el lunes se presentaría. Honduras ahí, ¿qué pasa si Honduras no acepta? Y hay algunas recomendaciones que diría, bueno, esas recomendaciones las voy a aceptar hasta en marzo. Voy a dar mi opinión hasta en marzo, que es cuando definitivamente el Estado hondureño tendrá que decir si acepta o no recomendaciones. Y a pesar de que son las Naciones Unidas y que prive el ámbito diplomático, ahí Naciones Unidas dice lo siguiente: no, usted no me puede venir a mi... Sosa, va a haber una investigación imparcial. Entonces, ¿cómo ve al respecto? Porque siento yo que el Grupo de la Resistencia siente el apoyo, por ejemplo, de Ana Pineda y de Sandra Ponce, pero están a la misma vez en instituciones o en lugares donde se dice que son golpistas, que son parte de la dictadura y entonces son
son... en Ecuador, que tienen presencia en Bolivia, que tienen presencia en los países de izquierda. Y los organismos de derechos humanos apuntaban con mucha fuerza las violaciones de derechos humanos que se dan en los estados. Y era claro un elemento: los derechos humanos no tienen que tener ideología. Los derechos humanos protegen la vida de quien sea y protegen el debido proceso de quien sea. Es decir, organizaciones que no están legitimándose. Inclusive por ello, una de las también preocupaciones que se dan allá es el Poder Judicial, si es independiente o no, porque también se está tratando, o por lo menos se dice que el Poder Judicial no actúa de una forma adecuada. Entonces, ¿cómo se hace esta contradicción de que tienen respaldo de instituciones que a la misma vez dicen de que no son legítimas y que necesitan removerse a estas personas? Sí. Mire, yo miré recientemente una discusión muy interesante, que a mí en lo personal es muy importante. Fue una discusión de organizaciones de derechos humanos de distintos países del mundo. Y entonces yo miraba la comparecencia de organismos de derechos humanos que tienen presencia en Venezuela, que tienen presencia... si el dictador es llevado a juicio y no se le respetan sus derechos en el debido proceso, los organismos de derechos humanos tienen que exigir que se respete el debido proceso para que la sentencia sea justa. Es decir, en ese caso es muy importante establecer ese elemento que usted habla de independencia, autonomía y la visión. Sí, un cambio de comisionado realmente independiente, comisionado también...